buenas tardes, estimados amigos, una vez más en su canal Desentrañando Mitos, con su amigo y servidor José Fernando Soto Mendoza. Tenemos que hacer unos breves antecedentes porque han aparecido una serie de interrogantes, cuestionamientos y preguntas que es bueno aclarar. Se hizo una entrevista sobre el juicio de Atahualpa, en el cual hice unas aseveraciones o afirmaciones polémicas, controversiales, que ha generado una serie de debates. Entonces, acá está el canal de YouTube para poder responder a ellas. Una de ellas que me han cuestionado es que si soy ecuatoriano o tengo inclinación a la historia ecuatoriana o qué amor tengo con Ecuador por estas afirmaciones. Todas las afirmaciones, mis estimados amigos, se hacen en base a las fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes? Las crónicas. ¿Qué son las crónicas? Las crónicas son los escritos, las observaciones y la historia que escribe el soldado que llega a la conquista, ¿no? Entonces escribe todo lo que observa y comienza a relatarlo en sus crónicas, en sus historias. Entonces tenemos fuentes de primera mano porque son los observadores de lo que ocurrió en la conquista de América, en la conquista de los incas, ¿correcto? Entonces tenemos a los cronistas, tenemos otras fuentes como son las relaciones, declaraciones notariales, etc. Todas esas fuentes primarias son absorbidas por los otros historiadores. Entonces ahí cada uno da su punto de vista, ¿correcto? Entonces, a la primera interrogante y cuestionamiento que he tenido por haber afirmado y haber sostenido que la resistencia indígena, inca, peruana, como lo llaman los indigenistas, es hecha por el Ecuador, voy a sustentarlo. Lo dije en la anterior entrevista, pero voy a sustentarlo. No es una afirmación que lo hago porque se me ocurrió, sino que es una afirmación que lo hago en base a las crónicas. Y ustedes lo pueden ahora verificar, ver, porque ya está en el mundo cibernético, está en Google, se buscan las crónicas. Les cuento, hace 50 años se estudiaba en base a la obra de Garcilaso, unas 7 o 8 crónicas encontradas y sobre Pedro Ciese León. Era la base para estudiar la conquista del Perú. Pero en las últimas décadas han aparecido nuevas crónicas y han aparecido estudiosos del tema. Porras Barnechea, Raúl Porras Barnechea es uno de ellos. Y después han aparecido otras investigaciones donde han nutrido sobre la historia del Perú. Vamos al interrogante que me han hecho 2 o 3 amigos en una forma un poco tosca, brusca, diría yo, no hay ningún problema. Y 4 o 5 que lo han hecho a la ligera. Muy bien, la pregunta: ¿por qué afirmo yo que los ecuatorianos hicieron la primera resistencia? La resistencia incaica, la resistencia indígena, lo hicieron los ecuatorianos porque cuando llega Pizarro por primera vez al Tahuantinsuyo, repito, no llega al Perú, Pizarro llega al Tahuantinsuyo, que no era el Perú, que estaba conformado por 5 países, eso ya lo he repetido, llega a la isla de Puna, y en la isla de Puna, que fueron bien tratados pero cometieron abusos, los de la isla de Puna se enfrentan, combaten, y obviamente algunos no quieren reconocer, ¿no?, la tecnología militar española, o de Castilla, de la tecnología militar que trajo Castilla de la guerra de Europa, totalmente superior, armas de fuego, armamento basado en cobre, en bronce, etc. Superó a la primera resistencia indígena que fue por los habitantes de la isla de Puna. ¿Y dónde queda la isla de Puna, señores? En Ecuador. Lo pueden revisar en cualquier crónica. Pedro Ciese de León, Garcilaso lo menciona, etc. Cualquier crónica me va a dar la razón. Segundo, cuando llegan los españoles a Tumbes, a Piura, y se van a Cajamarca a entrevistarse con Atahualpa, ya les expliqué por qué se llama Atahualpa, tardaron algunos meses, y en el camino se iban sumando al ejército que trajo Pizarro de Centroamérica, los Nicaragua, negros, esclavos, perros de guerra, y los 180 españoles, ¿correcto?, con caballos y toda la parafernalia moderna del siglo XVI. Hay lo que se llama
una doble celada, señores. Esto es lo que acá habla los autores, señalan que estaban con miedo los españoles, sí tenían miedo. Estaban atemorizados, sí estaban atemorizados porque se enfrentaban ante un gran ejército. Pero repito, esto no es nada nuevo. La soberbia del Inca, que era un dios, que era el supremo hombre en todo el imperio y que había derrotado a Huáscar. Entonces, ver a tan pocos españoles, al tener él miles de soldados, no les hizo caso. Le ganó su soberbia. A pesar que Rumiñahui, ¿quién es Rumiñahui? General de Atahualpa, general de Atahualpa, le dijo, vamos a detenerlos acá en Tumbes, en Piura, camino a Cajamarca. Como ya lo habían hecho a los portugueses que vinieron por la zona de Bolivia unos años antes, y miren qué hizo Huayna Cápac cuando hubo una invasión al imperio de Tahuantinsuyo por la zona de Bolivia. ¿Qué hizo? Mandó a su ejército y derrotó a los portugueses con los guaraníes, que hubiera sido otra historia. Entonces, miren la diferencia, y acá hay que aclarar, miren la diferencia entre Huayna Cápac, para mí uno de los últimos gobernantes incas, porque después de Huayna Cápac, lo tengo que asegurar, no es un mito, el imperio incaico entró en decadencia, lo quieren reconocer, no, estaba en decadencia. Huayna Cápac había construido su imperio a sangre y a fuego, y había sido cruel. Esa es mi tesis, y no es que es una tesis exagerada, de una óptica anti-incaica, como me han dicho algunos, no, está en los libros, y está sobre todo en los libros de los indigenistas, de los que defienden el indigenismo. Lo han plasmado de tal manera y lo ponen con una dulzura que ustedes mismos van a sacar su cuenta. Del libro de Mundo Guillén, uno de los grandes indigenistas, junto con Juan José Vega y el otro autor, Waldemar Espinosa Soriano, que es la Biblia para los indigenistas. Miren lo que dicen y ustedes se van a dar cuenta. Miren, cuando se rebelan los carangues y los cayambes, que eran pueblos ecuatorianos, se rebelan, Huayna Cápac va a vencer esta rebelión. Mira lo que pone. La campaña inca fue difícil y sangrienta. Todo su poder se estrelló contra la tenaz resistencia de los carangues y otávalos, quienes lucharon con tanto heroísmo que Huayna Cápac, deponiendo su habitual generosidad, miren lo generoso que es el Inca, miren, terminó por reprimirlos severamente para restablecer la autoridad imperial. Mira lo que pone el escritor, que él era bien generoso y que lo reprimió. No, pues, ¿qué pasa? Se rebelaron en el norte. Huayna Cápac fue a extinguirlos, señores, a destrozarlos, a matar, a exterminarlos. Se llama un lago de sangre, porque así era el Inca. No es que lo invente yo, está en los libros. Y así fueron los otros incas. Muy bien, fue parte de su forma de conquistar, pero es que hay que entender esto, porque si no entendemos cómo un imperio tan poderoso, cuando llegan los españoles, se unen todos los pueblos, la mitad más uno, así, se unió en contra de los incas. Es que hay que entender por qué. Porque si yo digo, caramba, no, es que hay diferentes argumentos, no, se dejaron engañar, los convencieron, no fue así, no fue así. Estos pueblos estaban sojuzgados por los incas, ¿ya? Y querían libertad, querían independencia, estaban hartos de esta mita que los obligaba a dar lo que obtenían de sus tierras, de entregar a sus hijos para la mita guerrera, de entregar a sus hijas para los ayahuasí, etc. Entonces, estaban oprimidos. ¿Y qué querían? Libertad. Y eso es lo que no nos cuentan, pues. Por eso, mira lo que dice el escritor, el escritor indigenista. Mira lo que dice. La campaña inca fue difícil y sangrienta. Todo su poder se estrelló contra la tenaz resistencia. Halaga a los carangues, a los otávalos, a los cayambes. Pero pues dice que el Inca perdió su ¿qué dice? Depone su habitual generoso. Mira, qué Inca generoso, que te extermina. Qué Inca generoso que te destruye todo tu mundo. ¿Ah? Por eso es que vuelvo a repetir acá a otro autor, porque todo es en base a fuentes, mis estimados. Yo no vengo a pelear con un youtuber, yo no vengo a dar lo que pienso, sino yo vengo en base a lo que señalan los libros. Primero las crónicas, después los memoriales,
los documentos notariales, como abogado reviso los documentos jurídicos y de ahí vengo a discutir a algunos libros, lo que dicen los autores. Miren cómo quedó, vuelvo a repetir, el pueblo huanca. Miren, como castigo, vieron asoladas sus tierras, destruidos sus pueblos y moradas, y su forma de vida brutalmente aplastada. De su capital no quedó piedra sobre piedra, sus dioses fueron disminuidos y desaparecidos. En los huancas, oculto pero exasperado, existía un rencor acumulado y un odio apenas retenido solo por el temor a mayores represiones y castigos. Espinosa Soriano dice que en esa situación se encontraban alrededor de 200 reinos pequeños. No, Espinosa Soriano, que es la Biblia, el cual es un maestro de maestros, es el gran defensor, junto con Juan José Vega, del indigenismo, de la visión autóctona de la conquista, señala que estos fueron después, más adelante, traidores a los hermanos de raza. Yo no entiendo cómo van a ser traidores si a mi propio pueblo me quitaron mis dioses, me destruyeron mis casas, sacaron a mis familiares y los llevaron a otros lugares para que sean colonizadores, los famosos mitimaes, ya les expliqué, pero no, los mitimaes eran prácticamente igual que los yanaconas, o sea, prácticamente sirvientes y esclavos, un trabajo doloroso que extinguía la fuerza de los ciudadanos. Entonces no pueden ser traidores, pues. Yo no puedo deberle lealtad a un pueblo que destruyó mis dioses, me sacó de mis viviendas, me explota, vulnera mis derechos, trata a mis hijos como cualquier cosa. No. Entonces hay que entender a estos pueblos, que estos pueblos eran otros pueblos, con otra cultura, con otras tradiciones, que estaban en el mismo momento de los incas. Si no entendemos esto, no vamos a entender cómo 180 españoles conquistaron Cajamarca. No vamos a entender cómo en el Cusco 200 españoles pudieron resistir a 120.000 o a 180.000 de la etnia inca y sus aliados. Porque si buscamos un poquito las crónicas, vamos a encontrar que estos 200 españoles tenían 40.000 aliados, que peleaban a morir. No peleaban por amor a los españoles, peleaban por amor a ellos, en contra de los incas que lo habían sojuzgado. Es por eso que la teoría de la liberación tiene sustento. Y es más, acá encuentro, ya revisando a Juan José Vega, ya revisando a Murra y otros autores, la fidelidad huanca a los españoles. Miren, todos los curacas rivalizaron en fidelidad hacia la nación española. Entonces, por ahí hay unas teorías, qué tontos, qué ingenuos, cómo se dejaron engañar, no, pero sin embargo, también fueron los huancas, también fueron los chancas, también fueron los chachapoyas, también fueron los tumbis, oye, también fueron los sora, también fueron... les cuento algo, mi madre es de la selva peruana, y cuando yo le cuento, Mari, tus antepasados, se llama Mari, tus antepasados lucharon en contra de los incas, de verdad, hijo, porque tiene conocimiento de historia, sí, y los chachapoyas lucharon durante décadas por su independencia, y cuando vinieron los españoles, se unieron a los españoles y lucharon contra los incas. Y es más, los españoles los premiaron y tuvieron una serie de mercedes, que obviamente algunos administradores españoles desconocieron. Voy a ponerme indigenista al señalar que, como ellos utilizan esta palabra, maldito, desgraciado. Sí, pues, sí, hubo de todo, correcto. Pero no solo fueron los chachapoyas, también fueron en Lima, en medio no sé si sabrán, que el curaco cacique, que es un término que viene de Centroamérica, Taurichusco también se unió a los españoles en contra de los incas, como muchos pueblos que querían su libertad, señores, porque hay que decirlo así, querían su libertad, querían su independencia. Otro tema es que se encontraron con otro amo poderoso. Hay una poesía, un poema de Calvo, que lo ha apuntado, que me parece hermoso. Miren lo que dice: de España nos llegó Cristo, pero también el patrón. El patrón, al igual que Cristo, al indio negro crucificó. Miren, César Calvo, poeta peruano, habla del negro, pero yo le aumento, mira, de la España nos llegó Cristo, pero también el patrón. El patrón, al igual que Cristo, al indio negro crucificó. Esa es la realidad. Muy bien. Otra crítica, todas las críticas son bienvenidas, todos los comentarios son bienvenidos.
¿Cuál es su posición de usted? Un exalumno de allá por los años 90 me dice, profe, ¿pero usted es indigenista o es hispanista? Entonces, bueno, eso ya se explicó, pero de nuevo, el hispanismo defiende pues el aporte que trajo España, reconoce que hubo abusos, pero defiende pues el lenguaje, porque es el idioma que nosotros tenemos los peruanos, los ecuatorianos, los argentinos, la Iglesia Católica, somos católicos, no todos, pero un alto porcentaje, y toda la cultura que nos trajo España. Entonces defiende el hispanismo y se quiere alejar de la leyenda negra, de los abusos y atrocidades que hicieron los españoles, que sí es cierto, hicieron atrocidades, correcto, pero también pusieron lo que se llama en derecho, aplicaron el principio de legalidad, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos el hispanismo que defiende el aporte de España a la conquista, reconociendo sus errores. Tenemos el indigenismo que defiende lo autóctono, que defiende las costumbres del antiguo peruano, ¿correcto? Que me parece muy bien. Yo también he sido indigenista a principios en mis estudios de profesor de historia, seguía a Juan José Vega, me sentí, ¿cómo les podría decir? Extasiado, era sorprendido de la lucha que hicieron los indígenas en contra de los españoles, ¿correcto? Y hay otra posición que la presenta Del Busto, que es la posición peruanista, perdón, que era la que yo me había adherido, y muchos otros más, ni indigenistas ni hispanistas, primero lo peruano. Pero ya leyendo un poco más, ya en esta etapa madura, investigando un poco más, aunque ya todos, ¿eh? Porque he conversado con muchos conocedores de historia, profesores de historia, amigos que les gusta la historia, porque todos, ojo, todos estamos llamados a conocer la historia, no solo los grandes doctores en historia, sino cualquier profesional puede ver las crónicas, los libros y dar su propia percepción. ¿Correcto o incorrecto? Eso ya es otro debate. Entonces, me encuentro que si bien tenemos la voz del vencido, la voz del conquistado, que en este caso es el Inca, también tenemos que tener la voz de los otros pueblos que estaban alrededor del Inca. ¿Y quién defiende esa voz? Acá escucho que lo tildan de traidor a los huancas, a los chachapoyas, a los chancas, a Felipillo, a los tallanes, a los cañaris. Estaba escuchando otra interrogante, otro cuestionamiento. ¿Qué defines a los cañares si los cañaris son ecuatorianos? Número uno, ya expliqué, cuando llegaron los españoles no había Perú, había Tahuantinsuyo. Entonces los cañaris eran parte del Tahuantinsuyo. Pero investigando, haciendo mi tarea, me doy cuenta que los cañaris no solo estuvieron en Ecuador, llegaron a Tumbes y parte de Piura. Entonces, respondiendo a la lógica del amigo, también eran peruanos. Vamos a seguir su lógica. Entonces, ¿qué pasó con los cañaris? Los casi exterminaron, y los pocos que quedaron, unos 15.000, los mandaron al Cusco. Ustedes saben el odio de que te lleven a un lugar donde, en la zona de Tumbes, y eso lo entendí leyéndolo, y por los que han viajado, ellos estaban en una zona totalmente de otro clima. Tumbes, Piura, Ecuador es una zona donde pues el clima es caluroso, y los llevaron a la zona de los Andes, de altura, a la zona del Cusco. Es por eso que, si tú revisas un poquito, revisen, vas a encontrar que no necesitaban que los españoles le pidan apoyo. Ellos mismos buscaban venganza, porque le habían matado a su tío, a su padre, a su hermano, le habían quitado a sus esposas, etc. El odio era por eso visceral, del cañari. Y lo mismo ocurre con todos los pueblos, Los Lupaca, los Yungay, Chachapoyas, todos los pueblos tenían un odio visceral porque así era el Inca. El Inca conquistaba con crueldad. Pero la tesis no, que el Inca conquistaba con dos formas, pacíficas. Eso ya había pasado, pues. Eso sí, es cierto, lo fue en los grandes, pues. Hay otro que me dice, o sea que tú no valoras nuestro pasado incario. Al contrario, valoro nuestro pasado incario, lo he dicho. Pero el incario, como todos los imperios, tiene su etapa de apogeo y su etapa de decadencia. Y hay que reconocerlo. No lo digo yo, está en los libros. Si alguien me dice que es diferente, lo acepto, pero obviamente en base a las fuentes
Cuando llegaron los españoles estábamos en decadencia, señores. Es más, escucho ahí, tenía un comentario, ya eso sí, uno de mis seguidores, estoy diciendo los que están en contra mía, de uno de mis seguidores, que es mi hermana, y me dice, oye Pepe, dicen que los incas tenían el pelo corto, y que es una mentira que tenían el pelo largo. Sí, pues, y mira, acá un youtuber dice que conocieron a dos incas, al Huáscar y Atahualpa, ¿no? Y entonces, no, le digo, no es así. Si bien es cierto, el inca tenía el pelo corto, ¿no? Por su razón de realeza, parte de la formalidad. Atahualpa tenía el pelo largo, está bien, porque tenía hombre de guerra, había perdido su oreja, pero los españoles no conocieron a Huáscar, pues. No lo conocieron, señores. Esa afirmación de los youtubers, o esa afirmación de algunas personas, no fue así, porque Huáscar fue muerto por los generales de Atahualpa, por su orden directa. Ya ustedes saben, ya les expliqué que lo que quisieron hacer ambos, hizo lo que está en los libros, no lo digo yo. Cuando me dicen, ¿por qué niegas tú la resistencia inca? No, yo no niego la resistencia inca, sino que la primera resistencia fue la resistencia norteña de Ecuador. Esa fue la resistencia inca, ¿no? Quisquis, Rumiñahui y Calcuchima resistieron a los españoles. Más bien los cusqueños se unieron para vencer a Quisquis, o sea, vencer a la resistencia inca. Eso no está, pongan ahorita en Google, estamos en un mundo googlizado, pongan ahí, resistencia indígena, resistencia incaica, sale la rebelión de Manco Inca. Y Quisquis, Rumiñahui, Calcuchima, que lucharon, dieron su vida, ¿ah? Pero sí está, pero como vuelvo a repetir, no se le da la debida importancia. Por eso voy a ser antiperuano, por eso voy a hacer me voy a inclinar a Ecuador, no. Yo quiero la historia, pero la historia como es de verdad. Entonces, no te la pusieron en el colegio, no la ponen en los colegios. Me hace recordar en las épocas de los 90, cuando todavía Castillo Morales, no sé si habrán leído los libros de Castillo Morales, o los libros de Guevara Espinosa, ellos iban a adoctrinar a los profesores de secundaria, los que han crecido con estos libros, ¿sabes? Castillo Morales, Guevara Espinosa, o Pablo Macera, tuve el honor de conocerlo a Pablo Macera en San Marcos, y después vienen ya los otros libros de historia, Editorial Santillana. ¿Qué otra editorial? Por favor, mis colaboradores, ¿qué otra editorial? Bruño. Ya un grupo de profesores que hacen historia y siguen esa tradición, esa secuencia, ¿no? Esos puntos. Llega Pizarro con 200 españoles, le tiene una celada a Atahualpa, ¿no? El Inca temeroso, el Inca tiró la Biblia, lo acorralaron, muere y conquistaron el imperio. Ahí queda la historia. Ah, y el levantamiento de Manco Inca, ¿no? Pero no fue así, pues. No fue así. Y lamentablemente, el no saber la historia trae una serie de consecuencias. ¿Y por qué? A ver, miren, en Ecuador tienen otra historia y otro análisis, y el joven ecuatoriano recibe una lectura, un adoctrinamiento, pero sobre todo una especialización. O sea, le dan una historia más amplia, más analizada, donde encuentra el joven, el estudiante ecuatoriano, encuentra héroes, encuentra líderes. Lo mismo ocurre en Chile. Me pongo a revisar la historia de Chile y encuentras pues los héroes de la resistencia, la lucha contra los españoles como verdaderos, los mapuches, los araucanos, Lautaro, son verdaderos héroes. Y tú revisas y sí, pues, hicieron una lucha. Entonces, me pregunta, acá hay héroes, pero hay que ubicar a qué héroes, pues, ¿no? Hay que ubicar a los verdaderos héroes. Entonces, si yo encuentro que primero los cusqueños se unieron a los españoles, le abrieron las puertas, miren, acá no hubo, repito, fue una conquista rara. ¿Por qué? Porque los españoles no tuvieron resistencia. Es la verdad. No, pero el levantamiento, eso fue después. Cuando llegaron los españoles a México, encontraron una resistencia feroz, los expulsaron de la capital, volvieron a entrar a la capital. Obviamente los españoles también, la misma historia, repito, ¿no? Tlaxcaltecas, Cholulecas, Otomíes, todos los que habían soportado este imperio atroz que eran los mexicas, ¿no? Y tomaron la ciudad a sangre y a fuego. Acá no.
Cajamarca cayó el Inca. El Inca Atahualpa cayó bajo una celada inteligente de Pizarro, que sabía cómo vencer al indígena, ¿no? Y después se va al Cusco, donde le abren las puertas, y gobernaron y nombraron a Manco Inca como nuevo Inca. Y acá hubo un héroe, por ejemplo, Villa Humo, tan criticado por algunos, que se dieron cuenta de que lo que necesitaban ellos era unirse para vencer al extranjero, al invasor, me vuelvo indigenista, al maldito que vino a conquistarnos. ¿Pero qué pasó? No quiso la facción cusqueña por el odio que le tenía a la facción del norte, pero un odio visceral. Eso no está pues en los libros. Pero si revisamos las crónicas, encontramos, Dios mío, los generales de Atahualpa mataron a cientos de familiares de la familia de Huáscar, sacaron hasta la momia de los antepasados, no dejaron los pocos sobrevivientes, se unen para unirse a los españoles, valga la redundancia, y vencer a los que habían resistido. ¿Ves? Que no es así como te cuentan la historia de los incas. Y después, mucho tiempo después, Manco Inca, al verse humillado, mancillado, porque había sido reconocido como Inca, se rebela. ¿Y quién derrota a Manco Inca? Ahí están las crónicas. Los otros vencidos. Esto pues, los Oras, los Lupacas, los Tarma, los Yungas, los Chachapoyas, los Huacas, los Chacas. Medio Perú y más. Ahora, para terminar esta parte, hay una pregunta que me han dicho: ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu orientación? Ya que tú no eres indigenista, no eres hispanista, yo me consideraba peruanista, que es la posición del Busto, ¿no? Ni indigenista ni hispanista, porque en ambos hay errores. Y me encuentro, ya investigando en mi libro, que ¿quién lleva la voz de los vencidos que no son incas? Ojo, miren, ¿eh? ¿Quién lleva la voz de los antepasados de mi madre? Mi madre, de la selva peruana, ¿no? De mi esposa, también, hoy orgullosa, nacida en la selva. Entonces, ¿quién lleva la voz de mi antepasado materno y de mi esposa? Que eran los Chachapoyas. ¿Quién lleva la voz? Mi papá de Cañete. Y me entero que no. Taurichusco, el cacique de Lima, que llegaba hasta Chancay, hasta Mala, Cañete, era pues se unió a los españoles en contra de los incas. ¡Ah, Dios mío! Entonces estamos hablando de la región de la selva o de la región de Lima. Y buscando y revisando los libros, o sea, esto no es un invento mío, encuentro otras regiones. ¡Caramba! Los Tarma, los Ora, los Huancas, los Chancas, los Tumpes. Entonces, mi posición es una posición regional. Yo tengo una visión regionalista. Ello no quiere decir que no deje de reconocer la lucha de Manco Inca por independizar el Tahuantinsuyo de estos desgraciados españoles. Me vuelvo indigenista, de estos malditos, ¿ya? Pero lamentablemente hay que entender que ya el imperio estaba en decadencia y habían sido crueles. Y esa crueldad les pasó factura. Esa crueldad le respondió. Y muchos de estos pueblos se sienten orgullosos de haber, miren, qué curioso, acá se critica pues a los hispanistas, miran estos pueblos que se sienten orgullosos de tener el escudo español, así es pues, es la verdad. Me vuelvo indigenista, yo tampoco estoy de acuerdo, pero así, esa fue la verdad. Para terminar, hay una pregunta sobre una controversia latente hasta ahorita, que es bueno, porque han aparecido hispanistas con mucho argumento para defender lo que nos dio España, y también hay algunos indigenistas más sobrios, diría yo, muy bien preparados, algunos de izquierda recontra preparados, vehementes sobre todo, en torno a después de Atahualpa o Atahualpa o Manco Inca, ¿qué pasó? ¿No? ¿Hubieron incas o no hubieron incas? ¿Hubieron incas hispanos o no hubieron incas hispanos? Sí, pues, sí, hay dos.
con Huayna Cápac. Algunos dicen que fue el último Zapa Inca, o sea, el verdadero Inca. Para hacer un Zapa Inca había que tener pues el ritual Inca, había que tener el consejo, el estandarte, la mascaipacha, etc. Y sobre todo tener el poder de las huacas, que era una estrecha relación entre el misticismo, entre lo sobrenatural y la persona, ¿no? El hombre con la naturaleza. Entonces, como vienen los españoles y cambian la estructura, ya esa formalidad se quiebra. Y entonces ya no puede haber Zapa Inca, pues. Tiene razón la posición indigenista, ya no están, pues, la estructura inca se perdió, hubo extirpación de idolatrías, ya no se adoraba a las huacas, se nombraba al Inca bajo un esquema hispano-español, entonces ya no podemos hablar de Zapa Incas y Incas propiamente como se ordenaban o como se proclamaba en la época del Tahuantinsuyo. Pero sí hubo, y acá viene la otra posición, los descendientes de Huáscar, de Paullu Inca, de Atahualpa, de Manco Inca. Miren, todos ellos pidiendo el reconocimiento a la corona española, y sí, pues, los reconocieron, y aparecen los incas hispanos. Obviamente, por eso hay que separar, sin la formalidad ni la parafernalia antigua. Entonces, ambos tienen razón, tanto los indigenistas como los hispanistas, que sí, no hubo Zapa Incas, Incas verdaderos, de acuerdo a la ritualidad del Incario, pero sí hubo descendientes de Incas que se proclamaron seguidores del Imperio Incaico. Gracias, tenía que aclarar estos detalles, que parece que no, algunas dudas de la entrevista anterior, y me despido. Ahora sí empezamos con las guerras civiles. Tenemos entrevistas con por lo menos 2 historiadores, un escritor, un filósofo, y viene un especialista en hispanidad. Gracias una vez más a los que me van siguiendo de a pocos. Quiero agradecer ahora a la que me ha apoyado en esta semana en forma denodada, a mi esposa. Gracias, amor, por esas noches que te has quedado conmigo en estos trabajos de revisión de textos, pasándome una limonada, preguntándome, apuntándome, a pesar que tu trabajo como profesora te tiene ocupada, pero ese tiempo que me das es valioso. Gracias. Para la otra semana.